En este vídeo vas a entender y descubrir cómo maximizar la rentabilidad de tus SaaS. Para ello vamos a profundizar mucho los Unit Economics. ¿Qué son? Básicamente te ayudan a ver la rentabilidad de tus SaaS, analizando lo que te cuesta conseguir un cliente y lo que ese cliente te deja de ingresos a lo largo del tiempo. Ten en cuenta que en lugar de fijarte solo en el total de ventas o en el crecimiento, te enfocas detalladamente en cada cliente. Cuánto inviertes para conseguirlo, cuánto ganas gracias a él, vale la pena adquirir este tipo de cliente. Entonces, ¿para qué sirven? Ten en cuenta que esas métricas impactan directamente tus resultados financieros, te permiten tomar decisiones con mucha más claridad. Cuánto invertir, qué canales funcionan, si escalan de manera sana, no. En definitiva, te sirven para construir un SaaS que sea mucho más sostenible, con decisiones respaldadas por datos y no por intuición. Luego, muy clave es que las métricas por sí solas no valen, sin contexto, no valen nada. Ten en cuenta que un CAC, un coste por adquisición de cliente de 50 euros, por sí solo, no sé, puede ser bueno o malo. Un coste de adquisición, tenemos clientes SaaS que un coste de adquisición de 2.000 euros es normal, y un SaaS que hacemos un coste por adquisición de 2.000 euros y quebramos la empresa. Entonces, es muy relativo. O sea, al final estas métricas no se debe mirar nunca de forma aislada. Siempre tienen que tener su contexto. Depende del modelo de negocio, depende del tipo de cliente. Oye, pues tenemos diferentes planes y a lo mejor un target, pues podemos permitirnos adquirirlo a un coste mayor porque luego sabemos que de media se van a quedar mucho más tiempo o luego van a tender a subir su ticket porque luego compran X planes más, lo que sea. Y luego también depende un poquito de la estrategia. ¿Qué podemos ser? ¿Más agresivos? ¿Menos agresivos? ¿En qué tipo de mercado estamos? Y luego no se trata solo de saber el número, sino también de entender qué significa dentro de tu realidad. Entonces, vayamos a las métricas. Primero, ten en cuenta que hay el número de usuarios y clientes. Es básico, pero al final ten en cuenta que existen dos formas de entender esta métrica. Ten en cuenta que usuario es quien utiliza el SaaS y cliente quien lo paga. Pero también hay forma de verlo como, oye, el usuario es quien no paga, es decir, freemium o trial, y luego el cliente es quien paga. Lo que es importante, porque muchas de las métricas clave en SaaS, ARPA, es decir, el ticket medio por cliente, el MRR, al final el Monthly Recurrent Revenue, ¿no? la facturación recurrente mensual, el coste por adquisición, se construyen a partir del número de clientes. Entonces, ten bien claro quién es usuario y quién es cliente. Porque si mezclas los datos, puedes pensar que todo va bien cuando en realidad tienes pocos clientes y demasiado MRR concentrado en unos pocos. Por ejemplo, puede haber un SaaS A de free trial, donde a lo mejor tiene 100 usuarios en trial, 1000 de pago. O un SaaS B que tiene a lo mejor un freemium y dice, hostia, tengo más de 1000 usuarios ya, pero es que tengo 1000 usuarios gratuitos y luego solo 100 de pago. O por ejemplo, un SaaS C, que puede ser pago directo. No tengo usuarios, no, pero luego al mismo tiempo tengo 1000 clientes de pago. O sea, el hecho de decir tengo un SaaS con 10.000 usuarios, dices, vale, pero primero que eres free trial, freemium y luego los usuarios que tienes, ¿cuántos son clientes? Y luego hay muchos, lo he dicho, muchos SaaS que mezclan el usuario con el cliente, lo ven como igual y no es nada parecido. Entonces, bueno, para que tengas en cuenta. Luego hay la parte del CPL, que ¿qué es? Es lo que te cuesta en total generar un lead desde marketing y ventas. ¿Cómo se calcula? Pues al final el coste total de marketing y ventas entre el número de leads. Luego es importante porque te dice si tu campaña de adquisición va bien o mal. Si estás por encima del coste por objetivo, vas mal, y si estás por debajo, vas genial, y si estás igual, pues bueno, vas como debería. ¿Y qué tienes que tener en cuenta? Que al final el coste por lead depende mucho de tu tasa de conversión y tu ticket medio. Un lead caro no siempre es malo si conviertes bien o vendes tickets altos. Por ejemplo, un lead de 100 euros es barato si cierras el 20% a 10.000 euros por contrato, pero un lead de 10 euros puede ser carísimo si apenas conviertes y si vendes tickets de 50 euros. O por ejemplo, si tu ticket medio es de 100 euros al mes y cierras el 20%, pues de cada 5 leads cierras uno. Entonces, si quieres pues que el cliente te cueste máximo 200 euros, tu coste por lead será máximo 200 entre 5, que es el número de leads, igual a 40 euros por lead, porque sabes que cada 200 euros convertirás uno. Entonces, ten en cuenta eso. Vienen clientes de, no, que estamos generando un coste por lead más caro y vamos mal. No, porque luego vemos que el de lead a venta, la conversión aumenta y al final el coste por adquisición, que es al final cabo que tienes que buscar como a fin de esto, sale mucho más rentable porque a lo mejor el lead es más caro, pero vamos a un lead mucho más cualificado, que luego de lead a venta, pues la conversión no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo antes. Luego, el coste por adquisición, el CAC, ¿qué es? Es simplemente lo que te cuesta conseguir un cliente. ¿Cómo se calcula? El coste total de marketing y ventas entre el número de clientes. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque al final te dice, pues estás consiguiendo clientes al precio que te conviene. Ten en cuenta que el CAC depende mucho del ARPA, el ingreso medio por cliente. Que al final la clave está en saber cuánto que te genera ese cliente cada mes y cuánto tiempo se queda contigo. Por ejemplo, si gastas 10.000 euros al mes en marketing y ventas y consigues 20 clientes, pues tu CAC será 10.000 entre 20 igual a 500 por cliente. Y si esos clientes te pagan, por ejemplo, 200 al mes y duran 12 meses, cada uno te deja 2.400 euros a lo largo de este año. De esta forma, ves el CAC, te da cuenta o no. A lo mejor ves clientes que, mira, pues tienen un coste de adquisición de 100 euros y luego uno que tiene un coste de adquisición de 50. Y puedes decir, vale, el de 50 es mucho más rentable que el de 100, porque uno me cuesta el doble que otro. Pero a lo mejor el de 50 se queda un mes y a lo mejor el de 100 euros se queda 10 meses. Entonces es mucho más rentable el de 100, ¿no? Si te lo puedes permitir. Lo he dicho, como he dicho al principio, al final una métrica por sí sola, si no tiene su contexto, no sirve para nada. Luego el ARPA, que al final es el ingreso medio que te genera cada cliente al mes. Que si multiplicas por 12, tienes el Annual Contract Value, que es básicamente lo que te paga pues en todo un año. Entonces, ¿cómo se calcula? El ingreso recurrente al mes, el MRR, entre el número de clientes activos ese mes. ¿Y por qué es importante? Porque es clave para entender si tu pricing es rentable. Ten en cuenta que te permite optimizar tus precios, los add-ons o planes para subir los ingresos por cliente. Ten en cuenta que por una parte tienes que asegurarte de calcularlo por cliente y no por usuario. Si es B2B, una cuenta pues puede tener varios usuarios. Entonces a veces hay el ARPU, que es el Average Revenue per User, y luego el ARPA, que es al fin y al cabo lo que también miramos más nosotros, que es el Average Revenue per Account, que es lo que te estoy comentando, por cliente, vale más que por usuario, sino por cuenta. Y recuerda que el ARPA por 12 meses pues es el Annual Contract Value. Ejemplo, si tienes 100.000 euros de MRR y 2.000 clientes, tu ARPA será 100.000 entre 2.000 igual a 50 euros por cliente y tu Annual Contract Value será de 600 euros al año. Y luego hay el Lifespan o el Lifetime, que se refleja lo mismo, que es el número de meses o de tiempo útil que un cliente se queda con nosotros en la plataforma. Entonces, ¿por qué es importante? Porque al final define en gran medida la rentabilidad que podemos obtener de un mismo cliente. Cuanto más tiempo retenemos a un cliente, más ingresos generamos gracias a él y más rentable resulta el haberlo adquirido. Ten en cuenta que el Lifespan o Lifetime es una métrica muy importante
importante y no debe analizarse nunca de forma aislada. Esta la recalco porque ninguna se tiene que hacer de forma aislada, pero esta sobre todo es súper importante que se compare luego con algo, porque el mes es como tal, si luego no tienes el ticket, no tienes nada, pues no se ve nada, ¿vale? Entonces, ejemplos, un cliente con lifespan de 6 meses y ARPA de 50 euros al mes nos deja 300 euros. A lo mejor tenemos un lifespan, un cliente que se queda solo 3 meses, pero el ticket es mucho mayor y en global nos va a dejar el doble de dinero que este. Por eso te digo que el lifespan es una métrica que te hace un poco lío si luego no lo comparas realmente con otras métricas como por ejemplo el ARPA. Entonces, oye, ¿tú qué quieres? ¿Un cliente que se quede 6 meses, pero que te acabe reportando 300 y que te cueste 50? ¿O pagar más para ese cliente y que te deje el doble al final? Eso es valorar. Al final, pues ten en cuenta que con 200 euros puedes adquirir 4 clientes que te van a pagar 4 por 3, 1200, que a priori es mayor, pero van a tener el doble de tiempo. Es un poquito ver. O sea, si te fijas, este es verdad que te da más dinero, pero este vale 4 veces menos y te da solamente la mitad. Es decir, este vale 25% menos, pero solamente es un 50% menor. Entonces, a priori, pues oye, estos 200 euros, si los inviertes todos en este tipo de cliente que es más barato, pues vas a recuperar en largo tiempo más dinero, pero a mayor tiempo. Entonces, oye, a lo mejor hay SaaS que dicen, oye, yo quiero más caja cuanto antes, prefiero adquirir clientes que a lo mejor ratio, ARPA y lo que nos dejan, ¿vale? Al final es el lifetime value. Es de 3, te fijas, 600 entre 200, yo sé que, mira, pues me gasto 200 y me va a dar un ratio de 3. Y a lo mejor este ya me gasto 50, verá un ratio de 6, pero es verdad que también tardo el doble de tiempo. Entonces es un poquito valorar, ¿vale? Tampoco he dicho, esto es relativo, nunca pilles una métrica, venga, pues voy a ir optimizando por máximo lifetime value, que ahora veremos qué es, ¿vale? Que es un poco lo que nos reporta el cliente durante toda su vida útil. Pues cuanto más es mejor. No, a veces, oye, pues prefiero ir a tickets más bajitos, porque a nivel de presupuesto, pues no me puedo permitir ir a uno de 200, o prefiero tener más clientes para no depender tanto de cuentas más grandes. No sé, es un poquito para también a nivel de negocio. Luego hay el MRR y la RR. ¿Qué son? Básicamente el MRR, el Monthly Recurring Revenue, es la facturación recurrente mensual. Y la RR es lo mismo, pero anual. Entonces, ¿cómo se calcula? El MRR es el número de clientes por ingreso mensual por cliente, por ARPA. Es decir, clientes por ARPA. Y luego el tema de la RR es lo mismo. Al final es el número de clientes por ARPA, por 12, o número de clientes por el Annual Contract Value. Al final son diferentes formas, pero bueno, al final es, o coges el MRR y por 12 es lo mismo. Luego, ¿por qué son importantes? Porque al final miden el volumen real de tu negocio. Son las métricas clave que te dicen cuánto dinero recurrente generas cada mes o cada año y si vas creciendo o no con el tiempo. Hay muchos SaaS que, oye, pues yo tengo una facturación al mes de 20.000 euros, pero a lo mejor de MRR solo son 2.000, porque depende a lo mejor mucho de vender setup o de pagos puntuales. Oye, pues ¿cómo puedo tener un negocio que no dependa de que cada mes tenga que vender X tickets, sino que me dé un recurrente? Pues también eso te ayuda a ver un poco a nivel de negocio, ¿no? Si dependes mucho de ventas mensuales o tienes ya ese recurrente realmente que te dé esa tranquilidad y esa base escalable en la que luego puedes traccionarlo un poco hasta donde quieras. Entonces, a tener en cuenta es que dentro del MRR hay que vigilar la expansión y la contracción de MRR. Esto al final te da una foto mucho más precisa de cómo evoluciona el SaaS. Con expansión me refiero, por ejemplo, gente que accede al plan A y luego con el tiempo pues accede al plan B. El plan A a lo mejor vale 50 euros y el plan B 100. Entonces es una expansión de MRR. Lo que yo pago recurrentemente, expando o contraigo. Es decir, paso de un plan B a un plan A. Es decir, bajo de plan, pago menos. O por ejemplo, tenía antes un add-on, ¿no? Tenía un complemento que pagaba pues 10 euros más al mes por usuario y quito un usuario. Pues he hecho una contracción. Entonces es muy importante. Luego, ejemplos. Pues si tienes, por ejemplo, 100 clientes pagando 100 al mes, pues tu MRR será 100%, 10.000. Y si 10 clientes suben de plan y pasan de 100 a pagar 150 al mes, generas una expansión de 10 por 50, 10 clientes por 50 euros extra, generas una expansión de MRR de 500 euros. Entonces es muy importante también para, oye, a nivel de MRR tengo esto, pero luego, oye, de la gente que ya tengo dentro, ¿cuántos se expanden y cuántos contraen? Luego, el lifetime value, ¿qué es? Básicamente es el valor total que un cliente nos genera durante toda su vida útil. Es decir, cuánto nos deja un cliente en ingresos mientras está con nosotros. ¿Cómo se calcula? El ARPA, el ticket medio por cliente, por el lifespan o lifetime, que es al final el número de meses. Es decir, número de meses por el ticket medio mensual. Si se queda 10 meses por de media cada mes me paga 50, pues 10 por 50, 500. ¿Y por qué es importante? Pues precisamente porque es fundamental, ya que nos dice la salud financiera de nuestro SaaS, si está en buen estado o no. Entonces, a tener en cuenta, no debes mirar el lifetime value como si fuera directamente un ingreso neto. Hay que tener en cuenta siempre el margen que te queda también. Entonces, el cliente a lo mejor tiene un 50 euros de ARPA por 20 meses, pues tienes un lifetime value de 1000. Y a lo mejor tienes un caso de, oye, tengo un ARPA que es el doble, pero tengo 4 veces menos de lifespan y tengo un lifetime value de 500. Entonces, hostia, a lo mejor este cliente sí me paga más, pero como se queda mucho menos, a priori, pues por lifetime value, este cliente pues me da mucho más dinero que este. Luego, el lifetime value CAC ratio, que ya más o menos te he hecho un spoiler antes, al final la relación que mide cuánto retorno obtenemos por cada euro invertido en adquirir un cliente. ¿Cómo se calcula? Es el lifetime value, que recordemos que es el ticket medio recurrente mensual por usuario por el número de meses que se queda en la plataforma, por el lifespan o lifetime value, entre el coste para adquirir un cliente. Entonces, pues es importante porque si estás por debajo al final de 1 a 1, vas mal. Si, por ejemplo, te cuesta adquirir un cliente lo mismo que te va a reportar durante toda su vida útil, vas mal, porque por cada euro invertido no recuperas nada. Esto al final es, imagínate su lifetime value de 1000 euros entre un CAC de 500. Pues hostia, un cliente me va a dar durante toda su vida útil 1000 euros, que entre 500, que me ha costado 500, pues tengo un ratio de 2. Entonces, si estás por abajo del 1 a 1, vas mal, porque al final cada euro invertido no recuperas nada. Luego, si estás en 1 a 1, oye, en lifetime value tengo lo mismo que lo que me cuesta para adquirirlo, técnicamente no pierdes dinero, pero no es rentable, puedes crecer. Además, no estás considerando todos los costes, por ejemplo, como margen, estructura, equipo y demás. Así que probablemente, aunque estés 1 a 1, 100%, estés perdiendo dinero. Es verdad que se hace mucho margen, pero al final hay que pagar nóminas, hay que pagar servidores, al final no es rentable. O sea, si yo me gasto, por ejemplo, 1000 euros en adquirir un cliente y sí, me va a reportar 1000, pero dentro de un año, o sea, no es rentable el negocio. Y luego, si estás por encima del 1 a 1, empieza poco a
a poco a tener un crecimiento sostenible. Cuanto mayor sea el ratio, pues más rentable y saludable sea tu SaaS. Entonces, a tener en cuenta, el ratio 4:1, ¿vale? Lifetime value 1, es decir, por ejemplo, 200 de lifetime value entre 50 de CAC. Pues esto suele ser cuando es inversión. Luego tienes que buscar un ratio 6:1 si eres bootstrap, ¿vale? O autofinanciado. Y luego el ratio 10:1 es cuando realmente si quieres maximizar tus beneficios. Por ejemplo, SaaS bootstrap, pues a lo mejor tienes un lifetime value de 600, un CAC de 100, pues 600 entre 100, 6:1. El founding, ¿no? Con inversión, pues 400 entre 100, 4:1. Y si quieres maximizar beneficios, que es al fin y al cabo, por ejemplo, etapas SaaS como MailChimp y este tipo de cosas, al final tiene un montón de add-ons y tal para maximizar al máximo el lifetime value, pues al final, por ejemplo, 1000 euros de lifetime value entre 100, pues igual a 10:1. Y luego hay una métrica que me encanta, que es el churn. Mide el porcentaje de clientes que se dan de baja en un periodo, normalmente al mes. En otras palabras, mide cuántos clientes pierdes cada mes. ¿Y cómo se calcula? Clientes perdidos en el mes entre total de clientes de ese mes. Y ten en cuenta que es la métrica probablemente más importante de esa. Es como el asesino silencioso. Por mucho que creas clientes, si luego al mismo tiempo se te dan de baja, poco a poco te irá costando más y más adquirir clientes. Ahora lo veremos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque un churn alto te obliga a adquirir cada vez más clientes solo para no decrecer, haciendo que tu MRR no crezca pese a todo el esfuerzo que hagas. Es uno de los mayores bloqueos a la hora de hacer crecer SaaS. Y además no basta con mejorar el producto, debes asegurarte de llegar al público objetivo correcto. Eso al final da para otro vídeo, ¿vale? Que ya lo haremos. Al final ten en cuenta, adquieres cada mes 100 clientes y si se te dan de baja el 20%, si te dan de baja 20, llega un punto donde a lo mejor si tienes una base de 200 clientes, si el cliente a lo mejor te sale a X euros, si tienes pasta, pues dices, mira, pues más o menos no pasa nada. Cada mes, pues mira, si me da de baja 20 clientes, cada mes si quiero crecer, tendré que adquirir mínimo 20 y a partir de ahí el resto ya sí que será un poquito profit. ¿Qué pasa? Que llega un punto donde empiezas a crecer y a lo mejor ya cuando estás en, depende, pero a lo mejor en 30, 40, 50, 80 mil euros de MRR, ahí te hará daño. ¿Por qué? O te estás haciendo daño ya. ¿Por qué? Porque ya dices, vale, es que ya para conseguir los clientes que pierdo cada mes, tengo que invertir una cantidad de dinero tan grande que ya es como que tengo que hacer mis esfuerzos en adquirir nuevos clientes cada mes solamente para no decrecer. Y luego también esto suele ya ser más problema, no solamente es hacer nuevas features o venga, hago funcionalidades, sino también a lo mejor es que vamos a un tipo de cliente a lo mejor que no aprecia nuestro producto o vamos a un tipo de cliente que viene y va por precio. A lo mejor también es un poco también segmentar en, oye, cuál es el tipo de cliente al que más valor le puedo ofrecer y más retención, ¿no? Puedo pues generarle. Tener en cuenta pues en Small and Medium Business 5% de lo típico. Luego si vas a un Mid Market un 2,5 mensual. Luego si vas más Enterprise pues un 2% mensual. Luego si por ejemplo tu tipo de SaaS va a un mix entre B2B y B2C autónomo tal, pues a lo mejor un 4 o 7 mensual. Y si es un B2C entre un 6 y 8. Es como un poquito las medias, ¿vale? Si estás por encima pues tienes que trabajar el churn cuanto antes. Si estás por debajo pues bueno, guay, igualmente siempre se puede bajar más. Ejemplos, este mes a lo mejor tienes 2000 clientes y pierdes 100. Pues 100 entre 2000 es un 5% de churn. Si tu ARPA es 50 y tu lifespan es 1 entre churn, es de 20 meses, ya puedes empezar también a calcular tu lifetime value. Al final, oye, si tengo un churn de 5%, pues 1 entre churn, ya sé la cantidad de meses. Y si la cantidad de meses lo multiplico por el ARPA, ya tengo el lifetime value. Es una forma un poco de ello. Si tengo el ARPA y el churn, pues también puedes sacar el lifetime value. O si tengo el lifetime value y el ARPA, pues también puedes sacarlo. Al final es, oye, el lifetime value entre ARPA y cuando tienes los meses, pues simplemente haces la fórmula invertida. Es una forma de, oye, pues no sé cuánto churn tengo, pero sé mi lifetime value y cuánto ARPA tengo, pues oye, pues si la gente se queda de media 10 meses, pues ya puedes sacar un poco la métrica. Al final es un poco, pues, coger y decir, vale, pues churn es igual a 1 entre 10. Luego hay el CAC Payback Period. ¿Qué esto qué es? Es el tiempo que tardas en recuperar lo que inviertes para adquirir un cliente. Entonces, usando los ingresos de que ese cliente te va a generar. ¿Cómo se calcula? El CAC entre el ARPA por el margen bruto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque aunque un cliente sea rentable a largo plazo, necesitas tener suficiente caja para aguantar el tiempo que tarda en devolverte el dinero. Si el payback es muy largo, te puede ahogar financieramente antes de que empieces a ganar dinero. Ten en cuenta que si, por ejemplo, yo invierto 1000 euros en adquirir un cliente y luego me va a dar 2000 euros, a priori es rentable, pero si esos 1000 euros me va a tardar en dármelos en 5 años, yo no puedo estar aguantando 5 años para ganar 2000, porque es que yo tengo que pagar 1000 hoy. Entonces, un poquito de eso me refiero a nivel de CAC. Luego, a tener en cuenta, pues paybacks de 6-12 meses es un equilibrio óptimo entre crecimiento y rentabilidad. Luego, payback de menos de 6 meses suele ser a lo mejor demasiado conservador y payback de 12 demasiado agresivo. Eso es un poquito ya a mercado SaaS agresivo. Ten en cuenta que con los clientes, por ejemplo, siempre miramos tener un payback máximo de 3 meses, más ya no. Pero bueno, es verdad que en SaaS la media suele ser esta. Pero bueno, siempre que se pueda, siempre intentamos eso, reducir el payback al máximo. Pero bueno, es cierto que a nivel de mercado, luego ten en cuenta que el SaaS tiende a ser un tipo de mercado muy rápido, crece muy rápido, hay mucha competencia rápido. Entonces tienes que también, pues, bueno, al final, oye, si yo pues me permito que un cliente tarde 3 meses en pagarme y mi competencia pues se puede permitir que tarde 6, mi competencia me va a dar el cliente. Porque a lo mejor yo puedo gastar en ese cliente 100 euros porque máximo quiero recuperar la inversión en 3 meses, pero a lo mejor mi competencia mete 100, está dispuesta a gastarse 200 porque le da igual esperar 6 meses. Entonces, bueno, es un poquito también a nivel de negocio y a nivel de estrategia, pues dónde quieres estar. Ejemplo, tienes un CAC de 1200, una ARPA de 200 y un margen bruto de 75%. 1200 entre 200 por 0,75 igual a 8 meses de payback. Es lo que vas a tardar en recuperar lo que has invertido en este cliente. Y luego la valoración. ¿Qué? Básicamente es cuánto vale tu SaaS en el mercado. ¿Cómo se calcula? El ARR, es decir, lo que facturas recurrentemente anual por 4,4, ¿vale? Es el múltiplo medio que hay en el mercado. Entonces, ¿por qué es importante? Porque al final, cuando buscas financiación o quieres hacer un exit, ¿vale? Es clave saber cuánto vale tu SaaS. Entonces, la valoración es la base para negociar con inversores. Ten en cuenta que el múltiplo también depende del tipo de SaaS, de tu crecimiento, el churn que tengas, margen bruto, mercado, ticket, ¿vale? Y demás. Y luego también, sabiendo esto, puedes calcular por cada euro que te entra, cuánto valor estás sumando a la valoración de tu SaaS. Por ejemplo, supongamos que tu SaaS tiene una ARR de 1 millón y
un múltiplo de 4,4. Entonces, 1 millón por 4,4 es igual a 4,4 millones de euros de valoración. Y además, puedes saber que por cada euro que añadas al mes estarás añadiendo 52,8 euros de valoración, ya que un euro de MRR por 12 son 12 euros. 12 por 4,4 son esos 53 euros. Es a modo de curiosidad, ¿vale? Pero bueno, si estás buscando hacer un exit o crecer rápido para luego vender, o simplemente tienes curiosidad, que sepas que, bueno, pues que por cada euro también puedes calcular potencialmente un poquito pues lo que puede estar generando en cuanto a valor para tu empresa. Y es que todo esto lo sabemos y lo utilizamos, ya que traemos las estrategias de los referentes del mercado español a empresas B2B para que consigan pues oportunidades de venta recurrentes cada semana y el 25% de estas, sin depender del tiempo del fundador, para mantener todo al día a través de Metats. Y si esto resuena contigo y quieres realmente descubrir cómo lo hacemos con otros SaaS que tenemos ya en la agencia, simplemente visita igros.es.